Hola chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de inglés. Voy a compartirles pantalla para continuar en la revisión del libro. La clase anterior terminamos de checar el ejercicio de la página 98, página 98. Lo terminamos de revisar y vamos a continuar el día de hoy con el cuadro de gramática number one, ¿ok? So please, let's go to the next page, page 99. Vamos a la página 99, chicos. Let's go to talk about the grammar one, zero and first conditional. Vamos a hablar hoy, chicos, de gramática, del cuadro de gramática número 1, acerca del cero y del primer condicional, ¿ok? Vamos a leer los puntos principales del cero condicional y después en pizarra compartimos estructura gramatical y hacemos oraciones para checar si comprendieron o siguen la estructura adecuada de este tema. ¿Ok? Entonces, the first point for the zero conditional. Number one, we use the zero conditional to talk about things that are always or generally true. Example, if I drive into town, I pay for parking. Primer punto para el cero condicional, chicos. Lo usamos, el cero condicional, para hablar acerca de cosas que son siempre o generalmente verdad. ¿Ok? Ejemplo, if I drive into town, si yo manejo dentro del pueblo, I pay for parking, pagaré o pago por el estacionamiento. Si yo manejo dentro de la ciudad, yo pago por el estacionamiento. Acuérdense que les he dicho que algunas veces town puede ser pueblo o dependiendo puede ser también ciudad, ¿no? The next point, we use the present simple in both the if clause and the main clause. Vamos a usar el presente simple en toda la oración, chicos, tanto en la cláusula donde va acomodado el if, aquí está el presente simple, como en la siguiente cláusula o cláusula principal donde va el verbo, bueno, el siguiente verbo porque son dos. Después de la coma hay otra cláusula y también el verbo va en presente simple, ¿sale? Entonces, ¿qué va a caracterizar al cero condicional? En la cláusula de if y los verbos en presente simple. Ese sería un punto importante. Example, if you drive on a motorway, you don't see any traffic lights. We use the present simple in both the if clause and the main clause. Usamos presente simple en la cláusula de if y en la cláusula principal. Y el ejemplo, if you drive on a motorway, si tú conduces en una autopista, you don't see any traffic lights. No verás luces o semáforos, perdón, luces de tráfico les iba a decir, pero no verás semáforos, ¿ok? Si manejamos en autopista. Okay, the next point. We can use when instead of if in the if clause. Podemos usar además de if, como aquí está el ejemplo en las oraciones if, podemos utilizar when. Lo sustituimos o utilizamos if o utilizamos when para que la oración quede cambiada pero signifique lo mismo, ¿sale? O in the if clause. Ejemplo, if people use public transport, there is less traffic. Si las personas usaran transporte público, habría menos tráfico o hay menos tráfico. Si las personas usan transporte público, hay menos tráfico. Pero acuérdense que aquí nos dice que podemos cambiar when en lugar de if. Entonces, en lugar de if ponemos when. When people use public transport, there is less traffic. Cuando las personas usan transporte público, hay menos tráfico. Entonces, ahí está ¿cómo se llama? El ejemplo de if por when o de when por if. ¿Vale? Entonces, esos son los tres puntos que nos maneja el cero condicional o zero conditional. Y vamos a ver la estructura gramatical en el cuadro, en la pantalla, chicos. Déjenme compartirles pizarra. Ahí está. Y ahorita checamos ejemplos con oraciones en cero condicional. Déjenme checar aquí, ponérselas. Ahí está. Mi computadora anda un poquito lenta, nada más denme chance de que me abran las páginas. Ahí está. A ver, vamos a ver aquí.
Aquí tengo la estructura. Ok, a ver. Ahí está. Entonces, ya compartimos pantalla. Vamos a ponerles primero la estructura gramatical, ¿ok? Ay, no lo veo. Entonces, chicos, para poder hacer las oraciones necesitamos the grammar structure. Ahí está. Entonces, primero necesitamos, acuérdense, cláusula de if plus subject plus verb, present simple, acuérdense, present simple, plus sería de nuevo sujeto, subject, plus verb, ok, igual present simple. Y podría ser complement, aquí después, complement, para completar la oración ya correctamente, ok. Entonces, cláusula de if, subject, sujeto, verb, present simple, verbo en presente simple, plus subject, plus verb, present simple, plus complement. Entonces, siguiendo esa estructura gramatical, esa estructura de las oraciones, obviamente nos van a quedar hechas correctamente. Vamos a ver algún ejemplo que tenemos aquí. A ver, ¿qué ejemplo tenemos? Déjenme checarlo. ¿Dónde tengo algún ejemplo? Si mañana llueve, ¿qué será? No, a ver. Si duermes mal, te sientes cansado. Si duermes mal, te sientes cansado. Vamos a ver esa oración. Entonces, grammar structure, ahí está. Si tú duermes mal, te sientes cansado. ¿Vale? Esa es la oración que tenemos que hacer en cero condicional. Entonces, vamos a seguir la estructura gramatical que nos pide aquí. Primero nos pide if, entonces colocamos if. Después nos pide sujeto. ¿De quién estamos hablando en el sujeto? De tú, ¿verdad? No de yo, de tú. Entonces, if you. Ahora el verbo, nos pide el verbo en presente simple, duermes, dormir. ¿Cómo se dice dormir en inglés? Sleep, ¿verdad? Ahí está. If you sleep, ahora nos pide mal, aquí le puse más, es mal. Si tú duermes mal en una posición incómoda que no te permita descansar, entonces badly. If you sleep badly, si duermes mal, te sientes cansado. Otra vez nos pide, ahí está el verbo principal, ahí está. Después nos vuelve a pedir sujeto, otra vez you, ¿verdad? Subject, ahí está, verbo en presente simple, tú te sientes cansado. El verbo sentir, feel. ¿Ok? Y cansado, que sería como el complemento de la oración, tired. Y ahí tenemos la oración correctamente siguiendo la estructura gramatical. ¿Ok? Ahí está. If you sleep badly, you feel tired. Si tú duermes mal, tú te sientes cansado. Vamos con otro ejemplo. Déjenme checar aquí. Ya tenemos la estructura, ya nada más queremos oraciones con cero condicional. Aquí hay algunos ejemplos. A ver. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Si el transporte público es eficiente, la gente deja de usar autos o sus autos. Si el transporte público es eficiente, sus autos. Ahí está, déjenme compartir. Si el transporte público es eficiente, la gente deja de usar sus autos. Si el
transporte público es eficiente, coma, la gente deja de usar, aquí ya se me acabó la pizarra, vamos a recorrer un poquito más, y la oración lo hacemos para. Deja de usar auto. Ahí está. Entonces vamos a elaborar la oración. De nuevo, ¿qué nos pide primero la estructura gramatical? If. Entonces ponemos if. Si el transporte público, aquí no nos pide una persona, nos pide un objeto, un it. Entonces, transporte público, ¿cómo sería? Public transport. If public transport is, porque está diciendo que es eficiente, entonces ponemos efficient con doble F, efficient. If public transport is efficient, coma, la gente deja de usar sus autos. People stop, presente simple, ¿verdad? Aquí nos está pidiendo también verbo principal en presente simple. El verbo to be es el presente simple. Is, porque estamos hablando de it, y para he, she, it corresponde is. Entonces, if public transport is efficient, people stop using, la gente dejará de usar, stop use their cars. ¿Ok? Si el transporte público es eficiente, la gente deja de usar sus autos. Otro ejemplo y último. Si los niños estudian, sus padres están felices. Si los niños estudian, sus padres están felices. Si los niños estudian, coma, sus padres están felices. ¿Ok? Ese sería el siguiente ejercicio. Entonces, cláusula if, ahí está, if los niños de children, ¿verdad? Acuérdense que child 1, de children, los niños, if the children, si los niños estudian, el verbo en presente simple, entonces study, coma, sus padres de los niños, sus de ellos, their parents are, porque es presente simple, verbo to be are, porque estamos hablando de they, happy. Ahí está, chicos. If the children study, their parents are happy. Si los niños estudian, sus padres están felices, ¿ok? Entonces, no hay otra complicación en cuanto al zero conditional. Vamos a ponerle aquí, ya no, a ver, vamos a bajarle. Y aquí vamos a ponerle en medio zero conditional. Ay, no, aquí. Para que no haya confusión, ¿ok? Conditional. Ahí está. Si los niños estudian, sus padres están felices. Si el transporte público es eficiente, la gente deja de usar sus autos. Si tú duermes mal, te sientes cansado. Todas las oraciones están en presente simple, como nos lo pide el cero condicional. If, subject, verb en present simple, subject, verb in present simple, and complement. La estructura nos pide if, la cláusula if, nos pide el sujeto, nos pide el verbo en presente simple. Después de ahí, aunque no lo ponemos en la estructura, tenemos que poner una coma después de la primera oración en presente simple y después de nuevo el sujeto para separar las oraciones en la cláusula de if y en la cláusula principal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa división, chicos? Aquí en este ejemplo tenemos en español, si tú duermes mal, coma, te sientes cansado. Siempre que tenemos el si, que en inglés es el if en inglés es si, entonces, más bien, if en inglés es if, más bien, ¿verdad? O en español, si en inglés es if. Esa es la cláusula de if. Obviamente, siempre que tengamos el if, nuestra cláusula hasta el verbo la coma, hasta aquí, va a ser la cláusula de if. Después, cuando tenemos el sujeto y tenemos otro verbo en presente simple, esa va a ser la cláusula principal.
Si tú duermes mal, coma, cláusula de if, porque ahí tenemos el if. Te sientes cansado, you feel tired. Esa sería la cláusula principal porque no hay if. Ahí tenemos otro verbo como de los principales, ¿no? Aquí está, if you sleep badly, aquí está la cláusula de if. Entonces hasta la coma es nuestra cláusula de if. Después de la coma ya tenemos nuestra cláusula principal, ¿sale? No hay que olvidar eso. Ojo también, hay algunas oraciones, o puede haber oraciones, mejor dicho, en donde estén volteadas las cláusulas. ¿Cómo volteadas? Puede ser que en una oración primero tengamos, en lugar de poner, si tú duermes mal, te sientes cansado, puede ser que la oración diga, te sientes cansado, coma, si tú duermes mal. ¿Ok? Y la oración viene siendo la misma, no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la coma. Entonces, por ejemplo, aquí, vamos a quitar esta coma y vamos a poner la oración así como les estoy diciendo. Te sientes cansado, ahí ponemos coma, si tú duermes mal. ¿Ok? Es la misma oración, nada más que las cláusulas están cambiadas. Entonces, si en una oración yo les pongo primero la cláusula principal y después la cláusula del if, no la tienen que, más bien la tienen que poner así. Entonces vamos a borrar esto y dejemos la primera parte. Te sientes cansado, you feel tired, coma, porque es nuestra cláusula principal, porque no está la de if. La cláusula de if ya la cambiamos de este lado. Si tú duermes mal, entonces ahí sí ponemos si tú, if you sleep badly. Y ya tenemos la misma oración hecha, pero cambiadas las cláusulas, porque les digo que en el libro puede venir ejercicios así, o en el examen pueden venir los ejercicios cambiados. Primero ponerles la cláusula principal y después ponerles la cláusula de if, o viceversa, primero la cláusula de if y después la cláusula principal como nos lo pide la estructura, porque la estructura sí nos lo pide, chicos, pero también puede cambiar como yo les estoy diciendo. Entonces vamos en el siguiente ejemplo. La gente deja de usar sus autos, borramos lo demás. La gente deja de usar sus autos, coma, ahora sí, si el transporte público es eficiente. Entonces ya tenemos ahí la oración. Es la misma, nada más que están cambiadas las cláusulas. ¿Cómo pondríamos de nuevo el ejercicio? Pues primero la cláusula principal, ¿verdad? People stop use their cars, coma, si el transporte público es eficiente, cláusula de if the public transport is, verbo to be presente simple, efficient. Ahí está. Aquí me falta una I. Efficient. Ok, people stop use their cars if the public transport is efficient. Ahí está. Entonces lo mismo con la última oración. Podemos cambiar las cláusulas. Si los niños estudian, sus padres están felices. Entonces ponemos los padres están felices, coma, si los niños estudian. Entonces, aquí en la oración, déjenme que se quite esta vista. En la oración en inglés, primero dejamos, ya me equivoqué aquí. Quitamos la primera parte. Their parents are happy. Nada más que aquí le vamos a cambiar en lugar de sus, nada más de parents are happy, coma, si los niños estudian, if children study. ¿Vale? Entonces, ahí está completa la oración, nada más que viene cambiada la cláusula. Puede ser que primero comencemos con la cláusula de if, como al principio lo hicimos, o puede ser que sea al revés, como ahorita que cambiamos las tres oraciones de los ejemplos, ¿sale? Entonces, abusados con eso. Entonces, vamos a denominarlas así. Donde tengamos el sí, if, esa es la cláusula de if, porque obviamente tenemos la palabra sí, pero después de la coma o antes del if, si viene la cláusula, la oración viene cambiada, nuestra cláusula principal es donde solamente o donde únicamente viene el verbo y el complemento. Pero donde viene el if, esa sería la cláusula de if, así se llama precisamente porque tiene el if. Y la otra cláusula principal, ¿ok? Entonces espero que no se les haya olvidado.
Vamos a pasar al siguiente condicional. Ya vimos el cero condicional, que estructural o gramaticalmente necesitamos el verbo en presente simple, cláusula de if, pero también, ahorita que estoy acordando, también podemos cambiarlo por el por when. ¿Se acuerdan que en los puntos principales de la gramática nos dice, del cuadro de gramática nos dice que podemos cambiar if en lugar de when? Entonces, por ejemplo, te sientes cansado si tú duermes mal, podríamos cambiarle aquí la cláusula de if por la de when, que en español sería cuando, ¿verdad? Te sientes cansado cuando tú duermes mal. You feel tired if you sleep badly. Ya no sería if, ya nos está diciendo que podemos cambiar if por when. Entonces, when, you feel tired when you sleep badly. Tú te sientes cansado cuando, cuando tú duermes mal. Ya no es si tú duermes mal, ahora es cuando tú duermes mal. Lo mismo aquí. La gente deja de usar sus autos si el transporte público es eficiente. Lo podemos cambiar el sí por el when. Vamos a ponerle aquí en lugar de sí, le ponemos cuando. La gente deja de usar sus autos cuando el transporte público es eficiente. Entonces, lo mismo aquí. People stop using their cars if, ya no está if, ahora nos pide when. ¿Cuándo? Entonces, when, ¿verdad? When public transport is efficient. La gente deja de usar sus autos cuando el transporte público es eficiente. Y aquí también, the parents are happy, los papás están felices si los niños estudian. Los padres están felices si los niños estudian, ya no, sería cuando los niños estudian. Entonces en la cláusula de if automáticamente quitamos if y ponemos un when. Puede ser ambas posibilidades, o ponemos if o ponemos un when, ¿vale? Y ambas es válida porque así nos los indican las reglas del cuadro de gramática del cero condicional. Entonces ahí está completo ya la explicación del cero condicional. Cláusula de if, sujeto, verbo en presente simple, coma para la cláusula de if, después cláusula principal, sujeto, de quién estamos hablando, ¿verdad? Verbo principal en presente simple y el complemento, y ya estamos utilizando el zero conditional o cero condicional. Entonces vamos con el primer condicional, ya vimos el 1, vamos con el primer condicional, vamos a ponerle first conditional, ¿ok? Y entonces aquí ya ponemos también la estructura gramatical de el primer condicional. Ahí nada más le ponemos grammar structure. Ahí está. A ver, vamos a compartir pantalla del libro para revisar los puntos principales del primer condicional. Ahí está, ya lo están viendo. ¿Qué nos dice, chicos, en el primer condicional? Dice, we use, aquí está, first conditional, primer condicional. Son 4 puntos principales. Number 1, we use the first conditional to talk about something that is possible in the future. ¿Ok? Usamos el primer condicional para hablar acerca de algo que es posible en el futuro. ¿Ok? Ya no es algo que siempre es verdad o generalmente. Ahora es algo que es posible en el futuro. ¿Qué vamos a ver de ejemplo? If you go for a walk in the park, you will feel better. If you go for a walk in the park, you will feel better. Si tú vas a dar un paseo en el parque, te sentirás mejor. ¿Ok? Siguiente punto. We use the present simple in the if clause and we use the future simple in the main clause. Usamos el presente simple en la cláusula de if y usamos el futuro simple en la cláusula principal. Examples. If Dennis moves to the city, we won't see him very often. Si Dennis se mueve o se muda a la ciudad, nosotros no la veremos muy seguido. Entonces aquí ya nos está dando la siguiente estructura gramatical. ¿Se acuerdan que en el cero condicional todo es presente simple, verdad? Dice, usamos presente simple en ambas cláusulas, la de if y en la principal. Pues aquí no. Aquí nos dice, usamos el presente simple solamente en la cláusula de if, donde ponemos el if, nuestro verbo va en presente simple. Pero en la cláusula principal, después de la coma, necesitamos futuro simple.
y el auxiliar de futuro simple es will en presente y en pasado, en negativo, perdón, no. Will en positivo y won't en negativo porque nos indica futuro simple. Ok, entonces vamos con el siguiente punto. We can also use a modal verb, can, must, should, etc. or the imperative instead of will in the main clause. Podemos usar, chicos, además de will, un verbo modal. ¿Qué ejemplos nos pone verbos modales? Can, must y should. Ok, poder, deber y deberías. Son verbos modales que podemos cambiar además de... del auxiliar del futuro will, podemos utilizar un verbo modal. Ejemplo, primero con el verbo modal. If we meet at the entrance, we can go in together. Si nosotros nos reunimos en la entrada, nosotros podemos ir juntos o entrar juntos. Ejemplo, if you see Tania at the tram stop, tell her to call me. Si tú ves a Tania en la parada del tranvía, dile que me llame, ¿ok? Ahí está. Del siguiente ejemplo, el siguiente punto. We can use unless instead of if not in the if clause. We can use unless instead of if not in the if clause. Podemos usar unless además de if not en la cláusula principal. Es decir, el if es correcto, pero lo vamos a hacer negativo. If not, si no. Ahí sería ya la oración negativa. Ejemplo. If the bus doesn't come soon, I'll take a taxi to the train station. If the bus doesn't come soon, I'll take a taxi to the next train station. ¿Qué dice, chicos? Si el autobús no llega pronto, tomaré un taxi a la siguiente estación del tren. Ahí podemos cambiar en la cláusula del if, nos pide que podemos también poner unless, ¿verdad? Entonces, en lugar de if, ponemos unless the bus comes soon, I'll take a taxi to the train station. Dice la primera oración, si el autobús no llega pronto, tomaré un taxi para la siguiente estación del tren. Ahora, en lugar de, si el autobús no viene pronto, a menos que el autobús venga pronto, tomaré un taxi a la estación del tren. Entonces, podemos cambiar if en lugar de... Podemos cambiar if por unless. Así como en el presente, en el cero condicional, utilizamos, además de if, when, en el primer condicional, además de usar presente simple en la cláusula de if y futuro en la cláusula principal o cualquier verbo modal, también podemos cambiar if por unless, ¿ok? A menos que sea otro condicional, pero en el primer condicional sí podemos utilizar unless en lugar de if y un verbo modal en lugar del auxiliar will en la cláusula principal. ¿Ok? Vamos a compartir ahora sí pantalla de la pizarra y vamos a anotar esa parte de la estructura gramatical. Aquí nos pide. Entonces, en la cláusula, déjenme checar aquí mis datos. Vamos a borrar este. Aquí están. A ver, aquí está. Ya está, estructura gramatical. Entonces, acuérdense, cláusula de if, después nuestro verbo, plus verb, no, perdón, if, subject, plus verb, present simple, ¿verdad? Así nos lo pide. Después de la coma de la cláusula de if, nos pide subject, pero después ya no nos pide presente simple, nos pide auxiliar futuro will, más el verbo, y después nos pide complemento, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de estructura, de primer condicional. Dice, si tú llegas a tiempo, más bien, si llego a tiempo allí, si llego a tiempo ahí, o si llego a tiempo,
te ayudaré a preparar la fiesta. Si llego a tiempo, te ayudaré a preparar la fiesta. Ayudaré a preparar la fiesta. ¿Ok? Si llego a tiempo, te ayudaré a preparar la fiesta. Entonces, vamos a seguir el cuadro de gramática, la estructura gramatical que nos pide la cláusula de if. Primero, ok, está. Si llego a tiempo, el sujeto, ¿quién es? Si llego a tiempo, yo, ¿verdad? Entonces, if I, si yo llego ahí, entonces get there, o llego a tiempo. If I get there on time es a tiempo, coma, después de la coma ya no es cláusula de if, porque hasta la coma es la cláusula de if, después de la coma es la cláusula principal. Entonces, if I get there es llegar ahí a tiempo, entonces get there está en presente, después de la coma nos pide sujeto de nuevo, te ayudaré a preparar la fiesta. ¿Quién? Yo, ¿verdad? Entonces, I, después del sujeto nos pide el auxiliar futuro will, I will, déjenme checar aquí el verbo que está utilizando. Ok, ya vi cuál verbo es. Entonces, yo, I will, ahí está el futuro, pero necesitamos el verbo para hacerlo futuro. I will get ready the party. Ok, ahí está. If I get there on time, I will get ready the party. Si yo llego a tiempo, yo te ayudaré a preparar, o más bien, I will help you. Bueno, aquí te ayudaré. Help, el verbo es ayudar. Help you to get ready the party. Ahí está la oración ya completa. If I get there on time, si yo llego a tiempo ahí, I will help you, te ayudaré. Porque nos está diciendo que ahora ya no es presente simple y es futuro, en el futuro, ¿verdad? Te ayudaré. I will help you to get ready the party. A tener lista la fiesta, que es el complemento, ¿sale? Entonces tenemos cláusula de if, sujeto, I. Verbo en presente simple, get there on time. Sujeto, I, auxiliar will, aquí está, el verbo principal en futuro, help you, pero el futuro ya es will, y el resto de la oración a complemento, to get ready the party, ¿vale? Ahí está nuestro ejemplo del primer condicional, la primera oración. Vamos a hacer otro ejemplo para que nos quede mucho mejor claro el tema. La siguiente oración, déjenme checar otra. Si él dice la verdad, sus padres lo perdonarán. Si él dice la verdad, sus padres lo perdonarán. A ver, vamos a ver. Si él dice la verdad, sus padres lo perdonarán. Entonces vamos con los ejemplos. Ahí está, me la puse muy... Está. Entonces, de acuerdo a la estructura gramatical, primero nos pide if, sujeto, si él, ¿quién es él en los pronombres personales? He, ¿verdad? If he dice tell, pero cuando estamos hablando de he, she, it, se le pone una S a los verbos, ¿verdad? En la tercera persona de singular, que serían he, she, it. Entonces, como estamos hablando de he, y el verbo no tiene ninguna de las reglas, no termina en ninguna de las reglas que nos pide el presente simple, entonces solamente agregamos una S. If he tells the truth, está, si él dice la verdad, coma, sus padres lo perdonarán. Sujeto, de acuerdo a la estructura gramatical, sujeto, sus padres. Entonces, their, suyos de él, his parents, auxiliar will, y verbo en futuro, que ya el will nos indica futuro, lo perdonarán. Will forgive
forget, no forgive, perdón, forgive him. Ahí está. A ver, déjenme checar. Sí, ahí está. Si él dice la verdad, sus padres lo perdonarán. If he tells the truth, his parents will forgive him. Forgive him. Ahí está. Si él dice la verdad, sus padres, his porque es su de él o suyo de ellos, suyo de él, perdón, suyos de él, parents will forgive him. Sus padres de él, obviamente, lo perdonarán a él, him. ¿Vale? Y vamos con la última oración de ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de este auxiliar, de este primer condicional. Otro ejemplo que está por aquí. Uno con verbo modal. A ver, déjenme ver. Otro. Si necesitas dinero. Si necesitas dinero, yo te lo prestaré. Si necesitas dinero, yo te lo prestaré. A ver. Si tú necesitas dinero, coma, yo te lo prestaré. Ahí está. Entonces, primero de acuerdo a la estructura gramatical, if, cláusula de if, si tú, if you, ¿verdad? If you, el verbo en presente simple debe estar necesitar, need, if you need dinero, money, coma, ¿quién? Yo, I, te lo prestaré, auxiliar will, el verbo para prestar, lend, y ¿a quién se lo prestará? A él, ¿verdad? Entonces a ti, you. If you need money, I will lend you. Si tú necesitas dinero, yo te lo prestaré. ¿Dónde están? Ajá. I will lend it. Lend you. Vamos a ponerle aquí un it porque estamos hablando del dinero. Pues te lo prestaré. It, ¿a quién se refiere? A el dinero, ¿verdad? I will lend it you. ¿Ok? Y también ya tenemos ahí la estructura gramatical correctamente seguida. Entonces nuestra oración ya no puede estar mal a menos que pongamos un verbo o un pronombre mal, o un posesivo mal, pues estaría mal la oración. Pero si la hacemos correctamente con los verbos que nos piden, ¿cómo se llama? Pues ya no ponemos ¿cómo se llama? Ya nos referimos a it, se refiere al dinero, ¿sale? Entonces, ahí está. Ahora, aquí otra de las reglas nos pide el primer condicional. Dice que usamos go, el presente simple, y el futuro en la cláusula principal, o podemos cambiar la cláusula principal por el verbo can, y en el caso de if, podemos cambiarlo por unless. A ver, entonces, regresamos ahí está. Dice que podemos cambiar la cláusula de if por unless. A menos que tú llegues a tiempo, te ayudaré a preparar la fiesta. Entonces, if la cambiamos, ya no me va a dejar cambiarla. Bueno, porque ya no sé por qué aquí no me dejan ponerla de nuevo. Pero entonces, chicos, en lugar de if, solamente en el primer condicional, en lugar de if, podemos poner unless, ¿ok? Acuérdense, unless. Que sería unless significa a menos que tú necesites dinero. Unless you need money, coma, yo te lo prestaré. I will lend it you. A menos que tú necesites dinero, yo te lo prestaré. Entonces ya no ponemos if, ya ponemos unless. Nos tiene permitido las reglas gramaticales utilizar unless en lugar de if. O también en este caso nos pide utilizar, si no utilizamos will, necesitamos un verbo modal, como los que vienen en el libro. Entonces en este caso, si llego a tiempo, te ayudaré a preparar la fiesta. Te puedo ayudar, ya no sería te ayudaré, te puedo ayudar
Ya no me voy a dejar escribir aquí, ahí la ponemos. Te puedo ayudar. Ahí está. Entonces aquí como quedaría, si llego a tiempo ahí, ya no es I will. Puedo ayudar. Vamos a cambiarle aquí. En lugar de will, vamos a ponerle I can't help you, ¿verdad? Help you. Ahí está. En lugar de will can, porque nos pide que en lugar de will podemos poner un verbo modal, entonces ponemos can. Help you to get ready the party. Te puedo ayudar a tener lista la fiesta o a preparar la fiesta. ¿Sale? Entonces, esas son las reglas del primer condicional, chicos. Acuérdense, sujeto, no, verbo, perdón, cláusula principal, no, cláusula de if. Nos pide primero if, después sujeto, después verbo en presente simple, ahí ponemos la comita, volvemos a poner sujeto, auxiliar will con nuestro verbo para que se haga futuro y el complemento, ¿sale? Y con eso vamos a tener correctamente las oraciones utilizando el primer condicional. Entonces, ¿cuál es la diferencia de primer condicional con cero condicional? Que el cero condicional, todos los verbos van en presente simple, podemos utilizar además de if, podemos utilizar when, solamente en el cero condicional. Y en el caso de en el primer condicional, podemos utilizar if o podemos utilizar unless. Y además del will, podemos utilizar un verbo modal. Esas serían las diferencias de cero con primer condicional, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ser de tarea, chicos? De tarea para entregar en evidencia me van a hacer 3 oraciones utilizando cero condicional y 3 oraciones utilizando primer condicional, ¿ok? Entonces, acuérdense, ahí está la estructura gramatical, ya están los ejemplos, así como en los ejemplos ustedes me van a hacer 3 oraciones cero condicional, 3 oraciones primer condicional. ¿Cómo lo hicimos aquí con las reglas que les estoy diciendo? Me van a cambiar, no todas me van a poner if. Por ejemplo, en el cero condicional, no todo me lo van a poner if, se puede cambiar por when. Entonces tienen que hacerme un ejemplo con when. En el caso de, y no todas tienen que empezar con la cláusula de if, pueden voltearme la oración, primero ponerme la principal y después la de if, y así ya sería un excelente ejercicio, ¿no? Porque están utilizando las formas que yo les pedí. Y si me hacen las oraciones de primer condicional, me tienen que hacer una con if, una que lleve unless, una que lleve auxiliar will, pero otra que lleve también algún verbo modal como can, might, dependiendo would o should, ¿sale? Entonces, esa sería la evidencia para la siguiente clase, chicos. Voy a compartir ya la pantalla del libro para ver si ya, después de haber observado los ejercicios, ahora sí podemos resolver, no, después de haber observado la estructura, podemos hacer los ejercicios. Dice, exercise number 2, read the sentences. Letter A, if the traffic lights are red, drivers stop. Letter B, if you see a petrol station, stop. Ahí están dos oraciones, A y B. Vamos a ver qué nos piden la pregunta. Which sentence talks about what normally happens? ¿Cuál oración nos habla acerca de lo que pasa normalmente? Si las luces, si el semáforo está en rojo, los conductores se detienen. Si tú ves una gasolinera, detente. Entonces, ¿cuál oración nos habla de algo que normalmente pasa? Pues la letra A, ¿verdad? Letter A o sentence A, oración A, que sería esta, porque es algo que pasa normalmente. Si los semáforos están en rojo, pues los conductores no pueden avanzar, ¿verdad? Entonces sería algo que pasa normalmente. Siguiente pregunta. Which sentence talks about one specific situation? ¿Cuál oración nos habla acerca de una situación específica? Sería letter B, ¿verdad? Si tú ves una gasolinera, detente, letter B. Y dice la última pregunta, write zero conditional o first conditional next to the sentence A and B. Escribe cero condicional o primer condicional después de las oraciones A y B. En la primera dice, if the traffic lights are red, drivers stop. Si el semáforo está en rojo, los conductores se detienen. O la siguiente, if you see a petrol station, stop. Si tú ves una estación de petróleo, una gasolinera, detente. Escribe cero condicional o primer condicional después de la oración, al lado de la oración. Pues ambas serían cero condicional porque no tenemos, en este caso tenemos presente simple, are,
y drivers stop. Stop serían los dos verbos en presente simple. Aquí abajo también tenemos presente simple sí y stop presente simple. Entonces no puede ser primer condicional porque no tenemos ningún verbo modal, no tenemos el auxiliar will, ni tenemos unless, que son las características del primer condicional. Solamente tenemos ambas oraciones presente simple, entonces sería cero condicional las dos. Letra A, zero conditional, letter B, zero conditional, ¿ok? Y pues con eso sería completaríamos las preguntas correctamente. Let's go to the next exercise, number 3. Déjenme checar lo de la pantalla que no me la quite. Ahí está. Dice, read the situations and then complete the conditional sentences underneath using the words involved. Lee las situaciones y completa las oraciones en condicional debajo usando las palabras en negrito. Number 1, I buy fresh fruit every time I do my shopping at the market. I buy fresh fruit. Lee las situaciones y completa las oraciones en condicional usando las palabras en negrito. I buy fresh fruits when am I shopping at the market. Dice, yo compro fruta fresca when, aquí vamos a poner when, ¿quién? When I do my shopping at the market. Yo compro fruta fresca cuando yo hago mis compras en el mercado. Entonces aquí vamos a ponerle when I do, porque si nos lo pide la regla gramatical del cero conditional, ¿verdad? Number 2, we'll have lunch in the town square if it isn't raining. Nosotros almorzaremos en el town square si no llueve. Entonces, we'll have lunch in the town square unless, acuérdense que podemos cambiar en el primer condicional, en lugar de if, podemos poner unless isn't raining, a menos que no llueva, ¿ok? Unless isn't. Y ya tenemos la 2 correctamente. Vamos con la siguiente. Paul needs to call the bus station to find out what time the buses to London leave. Paul necesita llamar a la estación de autobuses para encontrar los horarios, a qué hora los autobuses de Londres salen o salen a Londres, ¿ok? Dice, if Paul not, nos pide un negativo not. If Paul not came. If Paul don't, porque es presente simple y nos ponen el negativo, necesitamos el auxiliar en presente simple, el auxiliar do. Entonces, if Paul don't call the bus station, if Paul don't call the bus station, we won't find out what time the buses to London leave. Okay, number 4, Mom takes the underground every time she goes to the city center. Mom takes the underground every time she goes to the city center. Mi mamá toma el metro cada vez que ella va a la ciudad, al centro de la ciudad. Entonces, si mi mamá va al centro de la ciudad, if my mother go, aquí está if, aquí ponemos if my mother go to the city center, she always takes the underground. Si mi mamá va al centro de la ciudad, ella siempre toma el metro. Number 5, delivery closed before 5 o'clock on 2 days of the week. Y nos pone might. If you go to delivery after 5 o'clock, might, más bien estamos hablando de la librería, it might closed, ¿no? It might close, podría estar cerrada, ¿sale? Entonces, aquí nada más nos faltaría it, porque estamos hablando de la biblioteca. It might, además de will, un verbo modal, it might be closed. Aquí ponemos be, para que diga podría estar cerrada, be closed, estar cerrada, ¿ok? Number 6, we might go into town tomorrow. It depends on how much time we have. We might go into town tomorrow. It depends how much time we have. Nosotros podríamos ir a la ciudad mañana. Depende de cuánto tiempo tengamos. If we have enough time, si nosotros tenemos suficiente tiempo, nosotros, ¿verdad? We will, no. Sí es will. Nosotros, después otra vez auxiliar will. We will, might into town tomorrow. We
will might into town tomorrow. Aquí nosotros podemos ir a la ciudad mañana, entonces nos pide el verbo go. Entonces, if we have enough time, we will go into town tomorrow. We will go into town tomorrow. Ahí está. Number 7, it's a good idea to turn on the car lights when you drive through the tunnel. Sería buena idea, o es una buena idea encender las luces del carro cuando manejas a través de un túnel. Dice, when you drive through tunnel, cuando tú manejas a través de un túnel, you should, tú deberías turn on the car lights. Turn on. Que nada más aquí vamos a poner should, turn on, y ya estaría completa la oración. Number 8, unless you leave now, you'll be late for the meeting. Unless you leave now, you'll be late for the meeting. A menos que tú a menos que salgas ahora, tú llegarás tarde a la reunión. Entonces, you will be on time if you leave now. You will be on time. You will be, esta de will, esta. You will be on time for your meeting if you leave now. Tú estarás a tiempo a la reunión si te vas ahora. Y con eso terminamos el ejercicio de del grammar de esta unidad 8. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar, chicos, porque el tiempo ya se me está acabando. Vamos a continuar ahorita en la clase de Zoom haciendo oraciones utilizando el cero condicional y el primer condicional. Entonces, denle una checada en lo que me conecto a la clase de Zoom para enviarles invitación y se conecten porque vamos a trabajar haciendo oraciones utilizando primer condicional y cero condicional, ¿ok? Acuérdense de las estructuras de cada uno y por cuál palabra podemos cambiar el if o por cuál podemos cambiar el will o qué tiempo nos pide el cero condicional, qué tiempo nos pide el primer condicional, ¿sale? Porque todo eso lo vamos a hacer en oraciones para ver si les quedó claro cómo hacer una oración utilizando primer y cero o cero y primer condicional. Entonces, me conecto a Zoom, les envío invitación para que se conecten y comencemos a hacer oraciones y a poner participaciones, chicos, ¿sale? Entonces, nos vemos en un par de minutos. Thank you, guys.